La adolescente que cayó 3000 metros del cielo amarrada a su asiento y caminó 11 días sola en la selva amazónica. Una niña de 17 años despertando en el piso de la selva amazónica todavía amarrada a su asiento de avión. El avión mismo ha desaparecido. Se desintegró en el aire cuando un rayo lo partió en 2 a 6000 metros de altura y ella cayó 3 kilómetros hacia abajo todavía consciente, viendo el cielo girando mientras caía a 200 kilómetros por hora. Y cuando finalmente impacta contra el dosel de la selva, las ramas absorben algo del golpe pero no todo, y ahora está despertando sola. Completamente sola, en vestido de algodón de graduación y una sola sandalia blanca. Su clavícula está rota, tiene cortada profunda en el brazo derecho, su ojo está hinchado y apenas puede ver, su rodilla tiene ligamento desgarrado, y cuando finalmente puede enfocar sus ojos alrededor solo ve verde, verde infinito en todas direcciones. Selva tan densa que no puede ver más de 3 metros adelante, y se da cuenta de algo que la golpea como segundo impacto. Su madre estaba sentada a su lado en el avión y ya no está aquí. Las 91 personas que estaban en ese avión de Navidad han desaparecido, están muertas o dispersadas por kilómetros de selva impenetrable, y Juliane Koepke en ese momento aplica sin saberlo el principio más fundamental que Epicteto enseñó hace 2000 años. No se pregunta ¿por qué yo? Ni ¿es esto justo? Se pregunta ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Y lo que tiene es conocimiento que sus padres zoólogos le enseñaron sobre la selva. Tiene determinación de acero de una alemana de 17 años que acaba de graduarse de secundaria, y tiene 11 días de infierno verde adelante donde enfrentará caimanes, pirañas, serpientes venenosas y 35 gusanos que se comerán su carne viva desde adentro de su brazo. Pero al final caminará sola fuera de la selva más peligrosa del mundo y se convertirá en la única sobreviviente del desastre aéreo más mortal causado por rayo en la historia de la aviación. Esta es Juliane Koepke, y su historia demuestra cada principio estoico sobre cómo cuando pierdes todo excepto tu mente es suficiente, como el obstáculo que debería matarte puede convertirse en el camino hacia descubrir quién realmente eres, y como la supervivencia no es cuestión de fuerza sino de enfocarte implacablemente en el siguiente paso, el siguiente arroyo, el siguiente aliento, sin pensar en los 11 días completos porque 11 días te aplastarían pero los próximos 5 minutos son manejables. Octubre 10 de 1954, Lima, Perú. Nació una niña a 2 zoólogos alemanes extraordinarios. Su padre Hans Wilhelm Koepke y su madre María Koepke eran científicos dedicados que habían venido a Perú para estudiar la vida silvestre de la selva amazónica. No eran turistas académicos, sino verdaderos investigadores de campo que pasaban meses viviendo en la selva, catalogando especies, estudiando comportamientos animales en su hábitat natural. Y cuando Juliane nació, desde el principio su destino estaba entrelazado con la selva. Los primeros años de vida de Juliane fueron en Lima, donde sus padres trabajaban en el Museo de Historia Natural. Pero cuando tenía 14 años, sus padres fundaron Estación de Investigación Panguana en medio de selva amazónica peruana. Y llevaron a Juliane con ellos. Para una niña de ciudad esto podría haber sido pesadilla, pero Juliane lo amaba. Sus padres le enseñaban todo sobre la selva, cómo identificar plantas venenosas, cómo encontrar agua, cómo reconocer sonidos de diferentes animales, cómo moverse a través de vegetación densa. Su padre le enseñó lección crucial que más tarde salvaría su vida. Si te pierdes en la selva, busca agua corriente, un arroyo, y síguelo río abajo. Los arroyos se convierten en ríos, y los ríos llevan a civilización porque la gente vive cerca del agua. Marco Aurelio había escrito sobre cómo debemos prepararnos para adversidad estudiando y entrenando cuando las cosas están tranquilas. Hans Wilhelm estaba preparando a Juliane sin saber que literalmente le estaba dando herramientas de supervivencia que necesitaría desesperadamente. Pero Juliane no podía vivir permanentemente en Panguana. Necesitaba educación formal. Así que durante el año escolar vivía en Lima, asistiendo a colegio alemán Alexander von Humboldt, escuela prestigiosa para niños de expatriados alemanes. Era vida dividida, parte del año en civilización moderna, parte en selva primitiva. Y Juliane se adaptaba a ambos mundos, aunque siempre prefería la selva. En diciembre de 1971, Juliane tenía 17 años y acababa de graduarse de secundaria. Había sido año emocionante, su baile de graduación, sus exámenes finales, su ceremonia de graduación el 23 de diciembre. Su madre María había estado en Lima para la graduación. Su padre Hans Wilhelm estaba en Panguana esperándolas.
El plan era volar juntas a Pucallpa y luego tomar bote río arriba a Panguana para celebrar Navidad en familia. María quería volar el 19 o 20 de diciembre, pero Juliane insistió en quedarse para su graduación. Así que reservaron vuelo para el 24 de diciembre, Nochebuena. Todos los vuelos estaban completamente reservados excepto uno con LANSA, Líneas Aéreas Nacionales, Sociedad Anónima. Era aerolínea peruana con reputación terrible por mantenimiento deficiente y problemas de seguridad. Hans Wilhelm había advertido a María específicamente: no vuelen con LANSA, cualquier aerolínea excepto LANSA. Pero era Nochebuena y todos querían llegar a casa para Navidad. Las otras aerolíneas no tenían espacios. María pensó: será ok, es solo una hora de vuelo. Reservó 2 asientos en vuelo LANSA 508. Séneca había escrito sobre cómo a veces tomamos riesgos pequeños que parecen insignificantes pero que tienen consecuencias catastróficas. Esta era exactamente esa situación. El 24 de diciembre de 1971, Juliane y María llegaron al aeropuerto Jorge Chávez en Lima. El aeropuerto estaba caótico. Docenas de vuelos habían sido cancelados el día anterior por mal clima, así que todos estaban tratando de volar el mismo día. El vuelo LANSA 508 era Lockheed L-188A Electra, avión turbopropulsor que tenía 12 años, había tenido múltiples problemas mecánicos, pero era el último avión que LANSA tenía en su flota después de accidentes anteriores. Había 92 personas a bordo ese día, 86 pasajeros y 6 tripulantes. Muchos eran familias yendo a casa para Navidad. El vuelo despegaría al mediodía, volaría sobre los Andes y luego bajaría a selva amazónica, con parada programada en Pucallpa antes de continuar a Iquitos. Tiempo estimado de vuelo, 1 hora. Juliane se sentó en asiento de ventana, fila 19F. Su madre estaba en asiento del medio junto a ella. Un hombre estaba en asiento de pasillo. Juliane miraba por la ventana mientras despegaban, emocionada de ver su padre, emocionada de pasar Navidad en Panguana. No tenía idea de que en menos de 1 hora su vida cambiaría para siempre de maneras que ningún ser humano debería experimentar. El vuelo fue tranquilo inicialmente, pero aproximadamente 40 minutos después del despegue, cuando estaban volando a 6.400 metros sobre selva amazónica, entraron en zona de tormentas eléctricas severas. Los pilotos habían recibido reportes de mal clima, pero decidieron continuar, aparentemente por presión de cumplir horario navideño. Epicteto había enseñado que debemos reconocer que está en nuestro poder y que no está. Los pilotos tenían poder de dar vuelta, de esperar el clima, pero eligieron no ejercer ese poder. El avión comenzó a sacudirse violentamente por turbulencia. Juliane miró a su madre, quien lucía preocupada. Otros pasajeros gritaban. Las máscaras de oxígeno cayeron. Y entonces Juliane vio algo que nunca olvidaría: luz blanca brillante sobre el ala derecha. Era rayo golpeando el avión directamente. Su madre gritó: ahora se acabó. Y el motor rugió con sonido que Juliane describiría como insoportable. Los pasajeros gritaban. Y entonces el ala derecha se desprendió del fuselaje. El avión comenzó a girar violentamente. La cola completa se separó. Y Juliane sintió que estaba cayendo, todavía amarrada a su asiento, pero el avión a su alrededor estaba desintegrándose en el aire. En su memoria When I Fell from the Sky, Juliane escribiría años después: mi madre ya no está a mi lado y ya no estoy en el avión. Todavía estoy amarrada a mi asiento, pero estoy sola. A una altitud de aproximadamente 3.000 metros, estoy sola. Y estoy cayendo, cortando a través del cielo. Y aquí está lo extraordinario: Juliane permaneció consciente durante toda la caída. Vio el cielo girando sobre ella. Vio la selva acercándose. Escuchó el viento rugiendo en sus oídos. Y en algún momento durante esa caída de 3 kilómetros, perdió la conciencia. Los expertos en aviación más tarde especularían sobre cómo sobrevivió. La teoría más aceptada es que su fila de 3 asientos permaneció unida y actuó como helicóptero rudimentario o paracaídas, girando y desacelerando su caída ligeramente. Las corrientes de aire ascendentes de la tormenta también pueden haber desacelerado su caída. Y cuando finalmente impactó, golpeó primero el dosel de árboles de 100 metros de altura de la selva amazónica,
las ramas absorbiendo algo de energía del impacto antes de que cayera finalmente al suelo de la selva. Cuando Juliane recuperó la conciencia, era la mañana del 25 de diciembre, día de Navidad. Todavía estaba amarrada a su fila de asientos. Estaba en el piso de la selva rodeada de vegetación densa. Y lo primero que hizo fue tomar inventario de sí misma, exactamente como Marco Aurelio habría aconsejado: evalúa tu situación objetivamente sin pánico. Tenía clavícula rota. Podía sentirla sobresaliendo bajo su piel. Tenía cortada profunda en brazo derecho que sangraba. Su ojo derecho estaba hinchado casi completamente cerrado. Su rodilla tenía ligamento desgarrado y le dolía horriblemente. Estaba cubierta de moretones. Pero estaba viva. Estaba consciente. Podía moverse. Juliane se desabrochó del asiento y se puso de pie. El mundo giraba. Tenía concusión severa. Pero se forzó a evaluar su situación. Estaba vistiendo el vestido de algodón que había usado para viajar, ahora desgarrado y sucio. Tenía una sandalia blanca en su pie derecho. La otra sandalia había desaparecido. No tenía lentes, había volado de su cara durante la caída y sin ellos era extremadamente miope. No tenía comida, no tenía agua, no tenía mapa, no tenía brújula. Y entonces comenzó a buscar a su madre. Gritó «Mamá, mamá», una y otra vez. Nadie respondió. Buscó alrededor del área inmediata, pero no encontró a nadie. El avión se había desintegrado a 6.000 metros de altura y los restos estaban esparcidos por kilómetros cuadrados de selva. Las posibilidades de encontrar a alguien más vivo eran microscópicas. Séneca había escrito sobre cómo debemos enfrentar pérdida con aceptación estoica. Juliane no sabía si su madre estaba muerta o viva, pero sabía que no podía buscarla indefinidamente en selva sin puntos de referencia. Necesitaba salvarse a sí misma primero. Recordó las palabras de su padre: encuentra agua corriente y síguelo río abajo. Durante las primeras horas Juliane simplemente caminaba en círculos, desorientada por la concusión, sin poder determinar dirección. Pero entonces escuchó algo: sonido de agua corriente. Siguió el sonido y encontró arroyo pequeño. Epicteto había enseñado que debemos enfocarnos en pasos pequeños controlables en lugar de meta final abrumadora. Juliane no podía pensar «necesito caminar fuera de selva amazónica». Eso era demasiado grande, demasiado aterrador. Pero podía pensar «voy a seguir este arroyo por una hora más». Y eso es exactamente lo que hizo. Caminó a lo largo del arroyo. Cuando el agua era poco profunda caminaba en el agua, porque era más fácil que abrirse paso a través de vegetación densa de la selva. Su pie descalzo izquierdo se cortaba constantemente con rocas y ramas, pero era mejor que perderse. Al final del primer día encontró bolsa pequeña de dulces en restos del avión dispersados por la selva. Era su única comida. Tenía tal vez 10 dulces duros. Los racionó estrictamente, uno por día. Para agua bebía del arroyo, aunque sabía que podría enfermarse, pero deshidratación la mataría más rápido que cualquier parásito. Las noches eran terror absoluto. La selva amazónica de noche es lugar de pesadilla. Juliane podía escuchar rugidos de jaguares, siseos de serpientes, chillidos de monos. No podía ver prácticamente nada sin sus lentes. Se acurrucaba contra tronco de árbol y trataba de no moverse, temiendo que cualquier movimiento atrajera predadores. Marco Aurelio había escrito sobre enfrentar miedo con racionalidad. Juliane se repetía a sí misma: los animales no te atacarán a menos que los provoques. Mantente quieta. Sobrevivirás hasta la mañana. Y funcionaba. Cada mañana seguía viva. El segundo día el arroyo se hizo más grande, convirtiéndose en río pequeño. Esto era buena señal. Significaba que se estaba moviendo en dirección correcta. Pero también significaba que el agua era más profunda, más rápida, más peligrosa. Juliane vio caimanes en la orilla. Vio pirañas en el agua. Pero continuó caminando porque detenerse significaba morir. Para el tercer día su herida en el brazo se estaba infectando. Podía sentirla palpitando. La carne alrededor de la cortada estaba hinchada y caliente. Y entonces notó algo que casi la hace vomitar: había gusanos en la herida.
Moscas Botfly habían puesto huevos en su herida y las larvas estaban comiendo su carne desde adentro. Podía sentirlos moviéndose. Juliane recordó algo que su padre había hecho una vez. Había curado a perro de gusanos usando gasolina. La gasolina sofoca a los gusanos y los fuerza a salir. Pero Juliane no tenía gasolina. Todo lo que podía hacer era seguir caminando y tratar de no pensar en los gusanos devorando su brazo. Los días se fundían juntos. Día 4, día 5, día 6. El río se hacía más grande. Su hambre era constante. Los dulces se habían acabado. Intentó comer plantas, pero no sabía cuáles eran seguras. Séneca había escrito que el hambre hace todo saber bien, pero el miedo a envenenamiento era más fuerte que el hambre. El día 7 Juliane vio bote en la orilla del río. Era señal de civilización. Alguien usaba este río. Pero el bote estaba vacío, aparentemente abandonado. Cerca había cabaña pequeña con techo de hojas de palma, también vacía. Juliane se refugió allí por la noche, primera vez en semana que dormía bajo techo. Pero nadie vino. El día 8 encontró motor de bote en la cabaña. Y junto al motor había lata de gasolina. Juliane sabía lo que tenía que hacer. Tomó la gasolina y la vertió directamente en su herida infectada. El dolor era indescriptible, sentía como si su brazo estuviera en llamas. Pero funcionó. Los gusanos comenzaron a salir, retorciéndose, cayendo de su herida. Juliane los contó, 35 larvas de Botfly. 35 gusanos que habían estado comiendo su carne. Epicteto había enseñado que debemos hacer lo que la situación requiere sin quejarnos. Juliane había hecho exactamente eso, causándose dolor horrible para salvarse. Durmió esa noche en la cabaña con su brazo palpitando pero limpio. El día 9 decidió quedarse cerca de la cabaña. Era señal de civilización, eventualmente alguien vendría. Pero también siguió caminando río abajo algunas horas para explorar. Y entonces vio algo que casi la hace llorar de alegría: vacas. Había vacas pastando cerca del río. Las vacas significaban granjeros. Los granjeros significaban personas. El día 10, 11 días después del accidente, Juliane estaba sentada en la cabaña cuando escuchó voces. Hombres hablando en español. Corrió hacia ellos. Eran 3 leñadores que trabajaban en el área. Cuando la vieron, quedaron en shock. Una niña esquelética en vestido desgarrado, un solo zapato, cubierta de heridas, apareció de la selva como fantasma. Juliane les dijo en español: soy pasajera del avión que cayó. Soy alemana pero nací en Lima. Los hombres no podían creerlo. Habían escuchado en radio sobre accidente del vuelo Lanza 11 días antes. Todos habían sido declarados muertos. ¿Cómo era posible que esta niña hubiera sobrevivido? Los leñadores la cuidaron esa noche. Le dieron comida, agua, limpiaron sus heridas mejor que pudieron. Al día siguiente la llevaron río abajo en canoa, viaje de 11 horas hasta Pueblo con pista de aterrizaje. Desde allí fue llevada en avión a hospital en Pucallpa. Cuando llegó al hospital, su padre Hans Wilhelm estaba allí esperándola. Había estado en Pucallpa desde el accidente, buscando desesperadamente, esperando milagro pero sin realmente creer que era posible. Y cuando vio a su hija, delgada, herida, pero viva, lloró abiertamente. Había perdido a su esposa, pero su hija había regresado del infierno. La historia de Juliane se convirtió en sensación internacional. Los medios la llamaron el milagro de Navidad. Pero Juliane no se sentía milagrosa, se sentía destrozada. Su madre estaba muerta. El cuerpo de María fue encontrado el 12 de enero, todavía amarrada a su asiento, había muerto en el impacto. Juliane más tarde descubriría que hasta 14 pasajeros habían sobrevivido inicialmente el accidente, pero murieron esperando rescate que nunca llegó. Ella fue la única que caminó a salvarse. Los siguientes años fueron trauma profundo. Juliane regresó a Alemania Occidental con su padre. La atención mediática era abrumadora, todos querían entrevistar a la niña que cayó del cielo. Pero Juliane solo quería olvidar, procesar, sanar. Rechazó casi todas las entrevistas durante 30 años. Se matriculó en Universidad de Kiel donde estudió biología como sus padres.
Obtuvo doctorado de Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Su tesis fue sobre colonias de murciélagos en selva tropical peruana. Regresó a Perú para estudiar los mismos murciélagos que sus padres habían estudiado. Marco Aurelio había escrito que debemos honrar a los muertos continuando su trabajo. Juliane honró a su madre exactamente así. En 1989 se casó con Erich Diller, entomólogo alemán. En 2000, después de la muerte de su padre, Juliane tomó control de Estación de Investigación Panguana. Hoy tiene 70 años y es directora de Panguana, el mismo lugar donde pasó veranos de su adolescencia aprendiendo habilidades de supervivencia que salvarían su vida. En 1998, director de cine Werner Herzog la contactó para documental. Herzog había estado programado originalmente para estar en vuelo Lanza 508, pero cambio de última hora en su itinerario salvó su vida. Pasó décadas buscando a Juliane para hacer documental Wings of Hope, donde Juliane finalmente contó su historia completa, incluyendo regresar al sitio del accidente en la selva. En 2011 Juliane publicó su memoria When I Fell from the Sky. Era brutalmente honesta sobre el trauma, el dolor físico, el dolor emocional de perder a su madre, pero también sobre lo que aprendió, que sobrevivir no es cuestión de ser más fuerte o más valiente que otros, es cuestión de tomar decisión tras decisión, paso tras paso, sin pensar en cuán imposible es la situación general. La lección final de Juliane Koepke es profundamente estoica. Es que cuando enfrentas lo imposible, no piensas cómo voy a sobrevivir 11 días en la selva. Piensas cómo voy a sobrevivir las próximas 2 horas. Luego las próximas 2 horas después de esas. Epicteto había enseñado que debemos enfocarnos solo en lo que está inmediatamente en nuestro poder. Juliane no podía controlar que había caído 3 kilómetros del cielo, pero podía controlar si seguía el arroyo o se quedaba quieta. Séneca había escrito que preparación previa determina supervivencia en crisis. Los años que Juliane pasó aprendiendo de sus padres sobre la selva fueron preparación. Sin eso habría muerto el primer día. Y Marco Aurelio había escrito que el obstáculo es el camino. La caída que debería haber matado a Juliane se convirtió en el evento que definió quién se convertiría: científica dedicada, defensora de conservación, símbolo de resistencia humana. La promesa estoica que Juliane Koepke demuestra es que cuando la vida te lanza fuera de un avión a 3 kilómetros de altura y te deja sola en el infierno verde más peligroso del planeta, todavía tienes elección. Puedes acurrucarte y morir o puedes pararte y caminar, paso tras paso, sangriento tras paso. Y esa capacidad de elegir tu respuesta incluso cuando todo lo demás está fuera de tu control es la única libertad que realmente importa y la única que nadie, ni siquiera caída de 3 kilómetros, puede quitarte. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.